te pasa cuando te hablo de Antístenes, de Diógenes de Sinope, de Heidegger, de Nietzsche? ¿Qué te pasa cuando me enaltezco, inflo mi pecho y te digo con cara de menosprecio, vos no sabes nada? ¿Qué te pasa cuando te digo, Dios no existe, todo lo que inventan ellos es mentira? ¿Y por qué vos tenés razón y no yo? Esto lo vamos a encontrar hoy en este diálogo que vamos a tener sobre esta persona que busca tener razón de todo y le busca el sentido bien lógico a las cosas, hasta la mayor expresión. Esta persona que cree que lo que pasa por su metro cuadrado y su cabeza es la única verdad existente y hasta duda de ella. ¿Duda por qué? Porque ni siquiera se puede ver a sí mismo. Vamos a ver por qué esta persona nihilista, excéntrica y abusiva de raciocinio nos puede dejar un gran aprendizaje para dejar lo cínico y lo soberbio de lado. El eneagrama es una matriz vital que pone en manifiesto la cualidad innata de la persona y de cómo nos vinculamos. Esta característica es esencial y también raíz y fuente de todos los procesos de nuestra personalidad. ¿Contamos con los recursos de autoconocimiento para superarnos a nosotros mismos frente a las adversidades de la vida? Si quieres saber más sobre el enneagrama sistémico, te invitamos a la página www.uconciencia.org y seguirnos en nuestras redes sociales de la Universidad de la Conciencia. Hoy un nuevo episodio, un nuevo podcast, un nuevo capítulo, como se quiera llamar, video podcast, en donde tema que tal vez necesita pocas palabras. Con pocas palabras podemos resumir para que las personas que se sienten atraídas o que sienten que su naturaleza aflora desde acá, puedan entenderlo bien lógicamente. Esto es un trabajo para mí hoy porque mi emocionalidad tiene que ponerse un poquito fría. Entonces, ¿qué nos pasa con esta persona que, como dije recién al principio, nihilista, soberbia, excéntrica, que busca en el método científico hasta a la emoción más natural? Sí, es como preguntar cómo se siente el amor y quiero generarlo en una fórmula, ¿no? Totalmente aislada de lo que son los sentimientos. No quiere decir que no estén, pero en el eneagrama, esta esencia 5 tiene una capacidad de abstraerse del mundo y de estar en su propio mundo de ideas, y como vos dijiste, Mati, creyendo que tiene razón, con argumentaciones tan válidas que no nos deja palabra al resto. A veces es muy difícil vincularse con estas personas, si bien tienen muchos talentos para dar, porque hay una barrera invisible, hay un juicio que está en la persona permanentemente o una descalificación que uno lo siente aunque no diga nada, solamente con su actitud. Y es como la famosa frase esta de pienso, luego existo, ¿no? Es como si todo pasara por la mente. Eh, Primero hay que procesarlo ahí y me siento identificada en algún punto con esta energía, ¿no? Por eso siento que la hablo como me pasa a mí a veces. Eh, Porque a mí me sucede, por ejemplo, cuando hay una emoción que me sobrepasa en el momento inmediatamente, es como que yo no puedo tener una respuesta ahí directa. Primero lo tengo que procesar, entonces es como primero me quedo callada, voy y lo proceso, y claro, cuando me doy cuenta, pero tendría que haber respondido pero ya pasó el momento, no puedes después venir con una emocionalidad retardada, ¿no? Así que Fíjate, supongo que eso tiene que ver un poco con la energía 5 que hay en mí. para ejemplificar un poquito, recién dijiste una frase de Descartes
que un 5 en este nivel de conciencia podría ser capaz de decir, si te conoce, y de decirte, no es pienso, luego existo, es corgo ergum sem. Con una intensidad tal de decir, no sabes nada, ¿cómo decís pienso, luego existo? Claro, y vos te quedaste ahí pensando qué quiso decir, porque se quiere mostrar, digamos, va tal a la fuente, porque no nos olvidemos que esta persona en luz es un gran investigador y observador de la realidad concreta, pero cuando ahondás, investigás, es esto, es descalificar al otro porque no lo sabés decir en latín. Entonces, de pronto, esto cuando se traduce a la vida cotidiana, en donde no hay nada que entiendas porque esta persona siempre sabe más sobre el tema, te sentís totalmente desvalorizada, ¿no? Y el gran tema de esta persona que es tan aislada es que no registra lo que le pasa al otro con esta actitud. Ahí está, la falta de registro. De hecho, yo he escuchado a personas con esta naturaleza esencial en Enneagrama 5 que me dicen, a mí las personas me molestan, porque yo necesito poner foco en lo que estudio, en lo que estoy haciendo, en lo que me apasiona. Y entonces preguntarles, ¿qué es lo que te molesta del otro? Me distraen. ¿Pero qué más? Y que empiezan a hablar de sus temas, sí, claro, esto es el valor interrelacional, ¿no? Entonces viene una frase hermosísima que dice la sabiduría, que tanto busca el 5, como ya vamos a ver en los próximos podcasts, en un nivel de conciencia mucho más amplio, ¿sí? Aquí es, la sabiduría no deriva de acumular conocimientos, sino de experiencias bien digeridas de la vida, y no hay mayor experiencia que las relaciones vinculares. Ponete en acción, involucrate con el otro. Si no sabés qué sentís, por lo menos escuchá al otro y sentí lo que el otro siente. Es que no siento, lo tengo que entender, porque vos le contás a un 5 de lo que te pasa, estoy conmovida o emocionada por algo que me pasó o vi, y ya te quiere buscar la explicación en el libro de lo que significa esa emoción. En vez de un abrazo, nunca lo toques a un 5, ¿no? Es como que necesitan espacio físico, les cuesta, les da vergüenza la expresión física, amorosa, ¿no? Y por eso se terminan aislando más, que es el gran tema. Son personas sumamente inteligentes que parecen que viven como en otro mundo dentro de la realidad. Sí, esto de, parece algo que sea como una contrariedad en ellos, ¿no? Como esta necesidad de soledad, que uno piensa, bueno, tienen otro ritmo y demás, pero en realidad en su carácter son bastante prepotentes, ¿no? Como bastante firmes, esto es así y es así y punto, ¿no? Y de hecho te van a escuchar solamente si en su medida estás catalogado o tenés el conocimiento suficiente como para que ellos se tomen el tiempo para escucharte, ¿no? Porque si no, chao, bajan persiana o hacen esto de hablar más, ¿no? Contar, no, porque en realidad la cosa es así. Punto final, ¿no? Sí, eso me recuerda, yo tenía un compañero de trabajo que estimo tenía esta energía, ¿no? Y él defendía con tal vehemencia sus ideas, o sea, había hecho un gran trabajo en sí mismo, en tratar de ser más flexible, en hablar menos serio o con palabras más amables para que los otros sintieran como un poco más de acercamiento, pero cuando tenía una idea y la defendía con tal vehemencia, o sea, era de notarse que no importaba, ¿no? Que no había esa empatía por ver desde el otro lo estaba diciendo o escuchar verdaderamente al otro, sino que era más bien una escucha de ver cómo defender su idea hasta el final. O sea, tenía que haber una razón que alguien le dijera que realmente dejara caer su idea o iba a seguir así, no importa cuánto tiempo, y eso terminaba por distanciarlo del equipo, porque claro, los demás se sentían no escuchados. ¿Para qué van a decir algo si al final la idea de él es la que va a continuar, ¿no? Porque esta persona Así que también sí.
perdón, Anita, pero esto que vos decís, estas personas, si no lo ven, no lo creen, ¿no? Como que tiene que haber muchas fuentes que atestiguen o respalden esto que me estás trayendo, ¿no es cierto? Bueno, es el valor de la duda que generalmente tiene esta tipología, esta persona, que vamos a ver también que ese valor de la duda lo lleva a un pensamiento filosófico, ¿no es cierto? Pero aquí no es la duda, sino es la desconfianza. En el nivel de conciencia alterado hay una desconfianza, una necesidad de estar seguro, porque también hay muchos miedos personales, hay una desvalorización personal, pero ni siquiera piden feedback para validarse. Entonces, ¿en dónde se afirman? En todo lo que saben. Entonces, son estudiantes eternos, ¿sí? Y son grandes pensadores o científicos o inventores, pero les cuesta mucho eso darlo a la luz. Quedan en los núcleos cerrados, guardados para pocos. Y en este punto muchas veces se refugian en sus ámbitos profesionales, sea si científico en la ciencia, si sea filósofo en el mundo cultural o intelectual, con los suyos, como aquellos que lo interpretan, ¿no? Sea en el área de ingeniería con quienes hablan. Entonces, no hablan más que del tema que les apasiona. Y pierden la mirada global que tienen, esa mirada más amplia, y se quedan en un tema particular creyendo que lo saben todo. Y el gran trabajo es, parafaseando también las frases de filósofos, el primer paso de salto de conciencia de esta persona tan racionalista, nihilista, aislada, excéntrica, es solo sé que no sé nada, porque el otro es también es otro libro. No solamente son los libros, ¿no? Son grandes lectores. El otro es un ámbito de investigación. El otro como vínculo. Y eso lo hacen en su casa. Yo he visto mucho que estas personas cuando están muy, muy aisladas y muy tomadas por su mente, crean algo, son muy inventores, pero se quedan ahí en la mente, ¿no? ¿Y de qué se aferran? De los vínculos, uno o dos vínculos con los que tiene mucha conocimiento, familiaridad, intimidad, nada más. A un 5 no le alcanza más que eso. A estas personas racionales no les sirve tener un viaje en donde implique hacer un movimiento enorme porque ama ir a Asia y conocer, no sé, el Tíbet. Con tal de leerlo ya lo conoció, ya lo experimentó. Y no es lo mismo que hacer un viaje con la experiencia directa que saber del Tíbet. Entonces creen saber con lo que estudian, que no quiere decir que no sea valioso, pero de pronto se pierden la experiencia directa que tiene un conocimiento mucho más valioso porque uno lo incorpora, lo hace carne. Cuando vos le decís al 5, hace carne esto, ¿qué le pasa? Se tiembla de miedo. Eso es lo que no vemos. Tiembla de miedo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer valer su personalidad. Y ahí está lo que vos decías, Ingrid. Al hacer valer su personalidad, se salen con una potencia, con una energía, con un carácter, que acá estoy yo, porque es la única, como imposición, porque es la única manera de sentirse fuerte con lo que saben. Porque no hay otros recursos que son de inteligencia emocional ni práctica. Porque a veces al 5 le tenés que decir, listo, lo que haces es ponerlo en acción. No, tengo que seguir indagando y viendo. Entonces, en ese indagar y ver y estudiar, ¿hay miedo a lo que viene en la experiencia? La pregunta. ¿Hay vergüenza en lo que viene en la experiencia? ¿Hay la sensación que no sé todo lo adecuado? ¿O es porque estoy muy cómodo en mi aislamiento y soledad y no tengo ganas de entrar en ningún conflicto con nadie?
Porque ahí podríamos entonces tipo hacer una invitación, ¿no?, a nuestros oyentes a que si se sienten identificados con esta esencia, ¿no?, con este tipo de personalidad, bueno, que piensen o que se den la oportunidad de salir de esa zona de confort, ¿no? Porque seguramente si, digamos, si la motivación es el conocimiento, la sabiduría, eso va a ser mucho más rico si lo podemos mezclar con la experiencia, que no sea solo un conocimiento teórico, porque claro, lo tienes, partes de ahí, pero se va a enriquecer mucho más cuando puedes salir de la teoría y experimentarlo, vivirlo. Eso va a enriquecer esa teoría también y te va a hacer crecer, ¿no? Voy a Tanta traer, racionalidad. No, me quedé pensando en lo que decía Anita. Tanta racionalidad lo lleva al 5 a tener mucho miedo a la locura. ¿Qué decías, Ingrid? con esto que dijiste se me vino otra cosa. Por un lado, esto de que cuanto más uno investiga, y esto me pasa a veces, cuando investigo, porque me gusta investigar, me gusta leer, al final me doy cuenta que menos, o sea, se abre cada vez más puertas, más puertas, más puertas, y es como un camino infinito, ¿no? Un camino sin fin. Por lo tanto, hay que tener hay que hacer como, no sé, una especie de como de equilibrio, ¿no? En cuánto nos metemos o cuánto dejamos que eso abarque nuestra vida, ¿no? Y por otro lado, esto que Ana decía, voy a traer la película de Guerrero Pacífico, y que él lo habla, ¿no? Bueno, que en un momento le dicen, la sabiduría es el accionar, la acción. Por lo tanto, ahí está la clave de todo, ¿no? Como está bien, nos tenemos que nutrir, pero después la mayor vivencia esa realmente la sabiduría, ¿no? La experiencia que tenemos en la vida, el hacer, el actuar, el accionar, ahí está la verdadera sabiduría, ¿no? Y es el camino de esta persona, ¿no? Que el 5 es el sabio, es el que va por esa lucha toda su vida para poder obtener esa sabiduría, ¿no? Así que en este paso es eso, ¿no? Empezar a poder accionar, aunque sea de a poquito, algo. Vos habías comentado, Mati, que son ateos, como que no creen, ¿no? Ateos o nihilistas, o personas que siempre están confrontando todo, las creencias. Muchas veces son agnósticos y ellos mismos lo dicen. Y cuando yo les pregunto, y esto me ha pasado en sesiones, pero ¿vos no creés en algo superior que haya creado todo? Y dice, claro, una fuerza superior tiene que... Entonces, bueno, pero y ahí empiezan a conjeturar todas las religiones, todas las tradiciones, se las saben todas, ¿sí? Y le pasa a esta persona que dice, yo no le pondría nombre. Y le digo, y quizás es el momento de que no le pongas nombre ni palabra, pero que la empieces a sentir porque está dentro tuyo. Entonces, no es que no crees. Una cosa es la mente que quiere entender que exista o no exista, y el misterio no se existe, no se manifiesta, no se determina, no se define. El misterio hay que dejarlo como misterio y dejarse entregar a él. Justamente lo digo esto, porque para esta persona la vida es un espectáculo a contemplar. Y lo que vos dijiste recién de la sabiduría es acción, es decir, ok, ¿cuándo vas a dejar de ser un espectador de la vida con todo el bagaje del conocimiento que estás adquiriendo para empezar a ser un actor? Yo creo que están equivocados. Y voy a hacer referencia a mi gran maestro, a Friedrich Nietzsche, quien considero que era un 5 total, que se aisló de la vida, que se aisló de todo, pero vivió la vida con intensidad y con profundidad en su mundo.
Hasta que al ser recluido de la sociedad, según sus escritos, fue agradecido por eso, porque pudo vivir en mayor libertad. Sin lugar a duda, esta persona, no todos estamos viviendo en plenitud todo el tiempo. Podemos leer escritos de Nietzsche que son luz y que lo vemos de una apertura, que lo vamos a ver en el nivel de conciencia elevado. Pero también podemos leer escritos de Nietzsche en donde la única verdad era lo que él decía y manifestaba su ateísmo, su no creencia a flor de piel. Y estos escritos póstumos o póstumos, son los que nosotros, los 5, podemos tener de la realidad. Porque en esto que están diciendo, yo saco mis conjeturas. Y lo que dijeron ustedes ya está, se fuma. Entonces, lo que voy a decir yo va a quedar marcado en el oyente, en el televidente, mientras sigan con su delirio. Bien ahí por eso el role-playing. ¿Cómo lo actúas bien? Me gustó, me gustó. Sigan con su delirio que yo sigo con el mío, me encantó. Bien representado. Sí. Sí, porque un poco el dejar huella también es importante, ¿no? Para estas personas, que ser recordados por lo que decían, por su inteligencia o sus ideas. Y ya vamos a ver en los niveles de conciencia, pero esto lo tienen como esencia, que toda persona que busca la profundidad, busca el sentido de las cosas. Se puede perder ahí en el detalle del detalle del detalle. Te vas tan abajo, tan profundo, que después no sabes cómo salir, ¿no? Pero esta búsqueda del sentido tiene una capacidad de captación y observación. Nada más que si a la racionalidad no se le une el latir de la vida, del corazón, de la energía, es como si uno pudiera funcionar solo con el hemisferio izquierdo, con el racional. Entonces, todo lo que no está dentro de la cajita de mi conocimiento no existe. Ahí viene el nihilismo. No existe. No existen las personas, no existen las teorías, no existe. Si yo, para mí, dentro de la categoría, hay cosas, por ejemplo, el eneagrama, para mí, no está dentro de mi categoría que le pongo de valor para un autoconocimiento, porque el autoconocimiento solo tiene que ser con la psicología tradicional y lacaniana, por ejemplo. Entonces, eso ya no existe, lo desecho, pero no existe no de mi vida, no existe como valor. Y así puede ser con las personas también, ¿no? Deja ir a las personas, no le cuesta construir el vínculo. Ahora, cuando lo construye, se mete mucho y exige mucho también, ¿no? En los vínculos más cercanos. Me venía la experiencia de un gerente que estaba en una empresa, que trabajaba como jefe de ingeniería de la empresa, y esa empresa tenía una máquina que solo él lo sabía manejar. Ahora, no porque fuera el único que conocía, sino porque hacía más de 15 años que estaba en esa empresa y habían traído hasta técnicos de afuera para solucionarla, porque era una máquina de hacer polvo que era importantísima para la producción de la empresa, y ni siquiera los de técnicos de afuera sabían solucionarla, hasta que él le inventó una cosa que la podía arreglar, entonces era indispensable. Y a veces las personas estas con tantos conocimientos se vuelven tan específicos en algo, tan específicos, que terminan siendo indispensables en ese conocimiento. ¿Qué pasó? Le quisieron poner un equipo de trabajo
3 personas para que enseñe y traslade a otros cómo funcionaba, qué era lo que hacía, y además que funcionara más con un sistema de ingeniería mucho más complejo, por decir de alguna manera, ¿sí? Dado el cambio que había en la empresa. Y él se enojaba cuando yo le hacía coach, cuando hacíamos trabajo con el enneagrama, porque me decía, pierdo tiempo en enseñarle al otro que no sabe nada, no estudió en la facultad que yo estudié, y además, porque es importante esto de lo académico, de cuántos títulos tengo, en qué facultad estudié. Dice, no tiene experiencia y tengo que ser yo el que pierde 3 horas una mañana en explicarle cuando va y lo hace mal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que también hay un fastidio en el 5 al enseñar, cuando para el 5 es todo muy claro, porque lo tiene todo en su cabeza, y da por obvio que el otro lo tiene que entender, que el otro tiene que racionalizar claramente lo que estás diciendo. ¿Esto no les ha pasado tener profesores así? Yo me acuerdo, mi profesora de química. Pero me decía, pero Inserra, usted no... Y amaba, me encantaba, me encantaba entender la química. Pero ¿cómo? En la metodología para enseñar. Por eso vamos a ver que después un 5 en los niveles de conciencia se transforma en un buen maestro, porque da una metodología, tiene una pedagogía para enseñar. Es un muy buen educador, pero en este nivel de conciencia lo único que hace es fastidiarle al otro, sacarle tiempo. Bueno, la conclusión de esto que les cuento es que una persona se fue por motus propio de esos 3, los otros 2 le enseñó un poco, pero no le enseñó todo, y se guarda la información. Son avaros intelectuales. ¿Sí? Y realmente eso ha sido una complicación en el vínculo con la empresa, que no lo podían echar, pero digamos, porque era necesario, pero realmente volvió a quedarse solo. Y es donde él me decía trabajaba mejor. ¿Qué significa esto? El otro no es un ámbito de encuentro en el cual yo también puedo aprender, quizás no de lo mismo, quizás yo le tenga que enseñar al otro lo que no sabe de lo técnico, pero el otro me puede traer, es joven, sistemas nuevos, estudios hechos, pero si esta persona se cierra en sus conocimientos, es como no hay permeabilidad. Y acá está el gran tema de la vincularidad con un 5, y menos que le traigas problemas, claro. Ahora, así como eso, es de ponerse al hombro, cuerpo y alma, con los problemas de los que quiere. Qué loco, ¿no? Con los que quiere. Personas contadas con los dedos de una mano. Entonces, digo, hay una actitud media de avaricia dentro de esto, de lo que yo sé, de mi tiempo, de lo que tengo que dar. Por eso, si vamos al enneagrama, que es maravilloso el orden, ¿qué le dice el enneagrama? La aspiración de tu alma es dar todo lo que sabés, es poner al servicio de los otros todo lo que sabés. Pero lo que Justamente. pasa es que para poder tener una conexión con un otro, para poder transmitir verdaderamente un conocimiento, uno tiene que poder estar, me parece, al mismo nivel, ¿no? Y es como si acá estuvieran en escalones diferentes. O sea, cuando hablan desde este otro escalón, hay una distancia hacia el otro, hay una barrera invisible que separa y que no permite que haya una cercanía como para saber cómo hablarle al otro también, para entender. Porque a lo mejor si le hablo solo desde mi entendimiento profundo y teórico, no voy a saber cómo la otra persona también puede discernir esa información. Así que primero me parece que hay que construir esta cercanía para, si realmente hay una, digamos, voluntad por enseñar, bueno, va a tener que construir primero una cercanía, y pasa
con profesores o con personas que tienen que trabajar en equipo, porque no es posible trabajar en equipo si están en diferentes Tal escalones o hablando de diferentes niveles. Tal cual. El único tema con eso que en este nivel de conciencia, esta persona, cuando se acerca al otro, se tiende a acercarse al otro desde un lugar hasta ilusionario, imaginario, no tan realista como es su mundo. No sabe generar ese vínculo y demanda en el otro que sepa. No tiene no desarrolla naturalmente esa capacidad de enseñar. Entonces es un punto a trabajar sin lugar a duda, que empiece con sus personas cercanas y lo damos por si alguno se ve en estas actitudes o alguien cercano a. Generalmente va a ser alguien cercano a, pues difícilmente vaya a YouTube o a un podcast a querer aprender algo. Va a ir a Harvard o a Stanford, a la Biblioteca Nacional. Pero si hay alguien que ve de cercano esa actitud, poder acercarse y poder ponerse a disposición para lo que pueda necesitar el otro. Porque en el momento de vincularse es donde empieza a ver que hay un otro que puede escuchar, un otro que puede pensar diferente, un otro que puede tener ideas diferentes y que puede con eso tener valor en el mundo. Me encantaría ir cerrando con este espacio para poder pasar al nivel de conciencia integrado, que es el gran salto de conciencia de esta persona, de estas características, ¿no? En donde ya el amor por lo que sabe, o el amor por el saber mismo, lo lleva también a querer encontrar esa sabiduría que va a ser una transferencia después de conocimiento a los otros. ¿Qué les parece? Perfecto. Entonces te recordamos que podés ingresar. Estamos hablando desde el Enneagrama. Si no conoces el Enneagrama, no te preocupes. Intentamos neutralizar, hablar del Enneagrama, porque sabemos que no todos saben, primero, el Enneagrama y segundo, cuál es su naturaleza esencial. Si no lo sabes y te intriga, querés empezar a incursionar, te invitamos a tener sesiones individuales para poder justamente develar tu naturaleza y poder mejorar todos los aspectos de tu vida. Pues puedes contactarte con cualquiera de nosotros de forma privada en la página web o directamente con la Universidad de la Conciencia y te derivamos también a profesionales que puedan trabajarlo. Seguinos en nuestras redes sociales y te esperamos la próxima semana con un nuevo video podcast de Conciencia en Acción, este podcast de la Universidad de la Conciencia, que es el 4º año que lo tenemos en marcha y que bueno, lo hacemos con amor, con pasión, con entrega y con ganas de que puedas nutrir tu vida de forma más consciente. Nos vemos.